Hay historias que no deberían contarse, porque una vez que las conoces es imposible olvidarlas. Una vez que las escuchas, algo dentro de ti cambia, para siempre. Esta es una de esas historias. Todo comenzó con una mujer común. Su nombre era Rosario, aunque muchos la conocían simplemente como Chayo. Trabajaba en una fábrica de harina de maíz ubicada en las afueras de un pequeño municipio al norte de México. El lugar era ruidoso, lleno de polvo y olores fuertes, pero el trabajo era estable y pagaba lo suficiente como para mantener a sus 2 hijos. Rosario no tenía muchos amigos, pero sí tenía una en particular, Andrea. Era una mujer solitaria, reservada, pero amable. Trabajaba como guardia de seguridad privada para una compañía que se dedicaba a custodiar mercancías pesadas y transportes especiales. Solían coincidir por las tardes, cuando Rosario salía de su turno, y Andrea pasaba a dejarle comida o simplemente a hacerle compañía. Durante meses su rutina fue la misma. Charla ligera, risas cansadas y sueños rotos compartidos en la sombra de la fábrica. Hasta que todo cambió. Una noche, Andrea llegó distinta, pálida, con las manos temblorosas. Apenas podía hablar. Rosario le preguntó si estaba bien, pero ella solo murmuró. Vi algo que no debía. No quiso decir más, pero sus ojos, vidriosos y aterrados, decían lo suficiente. A los pocos días, Andrea desapareció. Nadie supo más de ella. No fue a trabajar. No respondió llamadas. Nadie la vio en su casa ni recogió a sus hijos de la escuela. Rosario empezó a preocuparse, aunque en ese entorno, lamentablemente, no era raro que alguien se perdiera. Pero esa sensación punzante en el estómago no se iba. Y entonces apareció el video. Fue un enlace anónimo que llegó por mensaje directo al perfil de Rosario, desde una cuenta falsa. El mensaje solo decía, ella lo dejó grabado, no lo ignores. El video duraba poco más de 1 minuto. Estaba grabado desde un celular, con movimientos torpes, como si Andrea lo hubiera hecho en medio de una crisis. No sé cuánto tiempo me quede, decía en voz baja mientras se cubría la boca. No sé si esto me va a costar la vida, pero lo vi. Vi el tráiler. La cámara temblaba. El video mostraba la oscuridad del lugar donde estaba escondida. Luego su rostro, sudoroso con las mejillas marcadas por lágrimas. Había cuerpos, niños, trozos, como carne apilada, como si fueran basura. No sé quiénes son estos monstruos. No son humanos. Luego silencio. El video terminaba de forma abrupta con un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado la puerta o algo hubiera caído. Rosario intentó descargar el video pero desapareció. La cuenta que lo envió se eliminó, como si jamás hubiera existido. Intentó denunciarlo, pero nadie la escuchó. En su colonia las desapariciones eran comunes. Los rumores no eran prueba de nada. 3 días después, el hedor comenzó a sentirse. Una maleta fue hallada cerca de una estación de autobuses abandonada, en las afueras de la ciudad. Dentro estaban los restos desmembrados de Andrea. No había cabeza. Solo su brazo derecho, tatuado con el nombre de sus hijos, permitió su identificación. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue que sus hijos de 7 y 9 años también habían desaparecido. Nadie los había visto desde días antes, ni en la escuela, ni en la casa, ni en ningún hospital, como si se hubieran esfumado. Rosario se sumió en la desesperación. Intentó ir a la policía, a los medios, pero nadie tomaba en serio sus palabras, hasta que sin querer se topó con algo peor, el abismo. Buscando respuestas, comenzó a explorar foros ocultos en Internet, guiada por usuarios anónimos que afirmaban saber más sobre lo ocurrido. Así fue como terminó en la Deep Web. En un foro llamado Carne Inocente, encontró referencias a un caso idéntico. Otro tráiler, otros niños, otra mujer desaparecida. Las coincidencias eran aterradoras. Usuarios con nombres cifrados compartían imágenes distorsionadas, archivos de audio con gritos y llantos. Y lo peor, capturas de pantallas de GPS señalando rutas de transporte desde fábricas hasta puertos clandestinos. Rosario no quería creerlo, pero lo hizo, porque entre las imágenes que vio, una le congeló la sangre. Un par de zapatitos escolares azules, idénticos a los que usaba el hijo menor de Andrea. Había algo más. En uno de los hilos, alguien publicó un archivo de texto en el que se describía el funcionamiento de una red de tráfico humano
que operaba desde fábricas del norte de México, utilizando transportes de maíz, grano o harina para ocultar el olor de los cuerpos. Los niños eran secuestrados, desmembrados y utilizados en rituales desconocidos, o según los rumores más oscuros, vendidos como carne en mercados clandestinos. Canibalismo, ritos, pornografía extrema. Nadie tenía respuestas claras, solo imágenes fragmentadas, voces distorsionadas y miedo. Mucho miedo. Rosario no pudo dormir. Tenía pesadillas constantes. Escuchaba gritos desde su armario. Veía rostros en la harina que empaquetaba. Juraba sentir pequeñas manos jalándole el uniforme cuando pasaba junto a los costales. Una madrugada, al salir del turno, encontró algo esperándola. Un sobre sellado en el parabrisas de su auto, sin remitente, sin palabras. Dentro una foto. Era ella, dormida, en su propia cama, y junto a su rostro 2 sombras pequeñas, como niños, observándola. Rosario supo desde ese momento que ya no había escapatoria. Rosario dejó de dormir. Lo intentaba, claro. Cerraba los ojos y fingía que el mundo seguía siendo normal, pero bastaban minutos para que todo se deformara en su mente. Los rostros de los hijos de Andrea aparecían entre los pliegues de las sábanas. Los gritos del video retumbaban en sus paredes. A veces, sentía que algo la observaba desde los rincones más oscuros de su casa. Después de encontrar aquella foto en su parabrisas, Rosario intentó abandonar todo. Su empleo, la ciudad, incluso a sus propios hijos. Los envió a casa de una tía lejana con la excusa de que estaba enferma y necesitaba espacio. Lo hizo por miedo, no por cobardía. Sabía que alguien la vigilaba, que quienquiera que estuviera detrás de esa red sabía quién era. Y eso era una sentencia. Pero la Deep Web no olvida. Y si tocas algo que no debes, no hay forma de retroceder. Una madrugada, cerca de las 3, recibió una llamada desde un número desconocido. Al contestar, no hubo voz, solo el sonido de algo arrastrándose, como si una bolsa pesada fuera empujada por un piso húmedo. Luego un susurro. ¿Ya viste el nuevo cargamento? Rosario colgó de inmediato. Apagó el teléfono. Lo partió en 2. Se encerró en el baño a llorar, abrazada a sí misma como una niña perdida. Al día siguiente fue al café internet donde solía conectarse para entrar a los foros de la Deep Web. Le había tomado semanas de prueba, proxies y navegadores cifrados. Pero ahora, todo era más rápido. Como si alguien hubiese facilitado su acceso. Como si quisieran que siguiera mirando. Y lo hizo, porque algo dentro de ella necesitaba respuestas. En un foro privado con acceso limitado por invitación, un lugar oculto entre capas de encriptación, encontró un hilo con el título: Aguascalientes, empaque número 17, contenido ritual menores 3. Dentro había imágenes borrosas, capturas de vigilancia y un archivo comprimido que contenía video. Rosario dudó, no quería abrirlo, pero al final lo hizo. El video estaba grabado desde una cámara de vigilancia interior. Se veía un almacén viejo, con luz tenue y paredes de metal. En el centro había un tráiler estacionado. Al abrir las puertas traseras, una figura con bata blanca arrastraba lo que parecía ser un saco. Al abrirlo, Rosario gritó. El rostro de uno de los niños. No sabía si era real, si era un montaje, pero su mente lo reconoció. Era el mayor de los hijos de Andrea. Tenía los mismos ojos, el mismo corte de cabello. La imagen se cortaba justo cuando el niño intentaba moverse. Estaba vivo. Rosario no sabía si eso era peor. Desde ese momento, su obsesión fue total. Empezó a seguir las rutas que mencionaban los foros. Descubrió que los camiones salían principalmente de fábricas alimenticias del norte, hacían paradas técnicas en bodegas abandonadas, y luego tomaban caminos secundarios hacia zonas sin registro público. Encontró nombres de compañías falsas, rutas clandestinas, listas de trabajadores desaparecidos. Incluso encontró coordenadas que marcaban fosas en sembradíos vacíos. Y encontró algo más, una invitación. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres ver con tus propios ojos? Preséntate el 17 de este mes, 3 de la mañana, coordenadas adjuntas. No vayas con policía, no vayas con nadie. Ellos ya están adentro. Rosario pensó en ignorarlo, pero sabía que ya estaba en juego. Era parte de esto aunque no lo hubiera elegido. Y tal vez, solo tal vez, aún podía hacer algo por los hijos de Andrea. O por su propia alma. La madrugada del 17 se presentó en el lugar. Era una carretera vieja, sin alumbrado,
rodeada de campo y silencio. Solo su auto, su linterna y el miedo. A lo lejos vio luces, luces de un tráiler detenido. El motor estaba encendido, pero no había nadie afuera. El contenedor trasero estaba abierto y dentro algo se movía. Rosario se acercó temblando, sintiendo cómo la sangre se le escapaba del rostro, cómo su corazón golpeaba tan fuerte que le nublaba el oído. Al llegar a la parte trasera se detuvo. Había un hedor insoportable, como carne descompuesta mezclada con químicos, pero no se fue. Subió los primeros escalones y lo vio. Decenas de sacos, algunos abiertos, algunos moviéndose. Un niño la miró. No habló, solo lloraba en silencio. Tenía el rostro cubierto de tierra y sangre seca. Rosario retrocedió. Vomitó. Quiso correr, pero entonces escuchó algo detrás de ella. Ya viste demasiado. Una figura con pasamontañas la sujetó del brazo. Otra la empujó al piso. Intentaron subirla al tráiler, pero Rosario gritó, pataleó, arañó. Sacó el cuchillo que había traído en el bolso, el mismo que usaba para cortar costales de harina. Lo clavó en el costado de uno de los hombres. Aprovechó el caos para escapar. Corrió por la carretera como una loca, no supo cuánto tiempo. No sintió el frío ni el dolor, solo corrió hasta ver luces, casas, civilización. Al día siguiente fue al periódico local, contó todo, les mostró los videos, los foros, las coordenadas. Pero no hubo nota, no hubo denuncia. Días después, Rosario fue internada en un hospital psiquiátrico. Según el informe oficial, sufría de psicosis severa con episodios paranoides. El reporte policial aseguraba que no había tráiler, que las coordenadas llevaban a un campo vacío, que Andrea murió por ajuste de cuentas y que sus hijos habían sido vistos en el extranjero con familiares. Pero nada de eso era verdad. Los foros fueron eliminados, su historial borrado. La cuenta que le envió la invitación desapareció, y cada vez que Rosario intentaba hablar, solo recibía pastillas. Sin embargo, una enfermera del hospital, intrigada por la historia, comenzó a investigar. Una noche revisó la laptop que Rosario logró esconder. La encendió y revisó los archivos. Solo encontró uno, un video, una toma temblorosa del interior de un tráiler. Una voz que dice, «Ayúdanos, por favor». Luego la imagen se congela, y el video termina con una frase escrita en rojo, «Tú también estás invitado». No todos los horrores de la Deep Web están en códigos o videos pixelados. Algunos comienzan en lugares reales, fríos, con olor a desinfectante y sangre. Lugares donde la vida llega gritando y se va en silencio. Esta historia no es una leyenda urbana. No tiene jumpscares ni efectos especiales. Es más bien una confesión, un testimonio. Y lo peor de todo es que sigue ocurriendo. El hospital donde trabajaba Lucía no era precisamente un lugar agradable. Era un centro público, saturado, con techos que goteaban y pasillos que olían a humedad vieja y orina. Las enfermeras trabajaban por turnos eternos, mal pagados, maltratadas por superiores que ya no tenían alma ni vocación. Pero Lucía necesitaba el trabajo. Había pasado por una separación violenta, tenía deudas, y su hija pequeña necesitaba medicamentos caros. Fue durante una madrugada cuando todo comenzó. Estaba terminando su turno cuando el doctor Murillo, jefe del área de neonatología, la llamó para ayudar con un parto complicado. Al principio nada parecía fuera de lo común. Una madre joven, desnutrida, en trabajo de parto adelantado, mucho sangrado, estrés. Al final, el bebé nació, respirando, llorando, vivo. Pero Murillo, sin inmutarse, dictó, «Anótalo como muerte fetal, no sobrevivió». Lucía se congeló. Miró al bebé que seguía moviendo los bracitos con torpeza. El llanto era débil, pero estaba ahí. «¿Doctor?», preguntó temblando. Él la miró con una calma aterradora. «Es mejor que aprendas rápido cómo funciona este lugar, Lucía, o te vas a meter en problemas». Aquella noche no durmió. El recuerdo del bebé desapareciendo en una incubadora que no pertenecía a ninguna zona del hospital le taladró la mente. Pero los días pasaron, y el ritmo infernal del trabajo volvió a arrastrarla. Hasta que volvió a pasar. Otro bebé, aparentemente sano, declarado muerto. Luego otro, y otro. Lucía no entendía nada hasta que una noche la citaron en una zona restringida del hospital. Un quirófano cerrado desde hace años, lleno de polvo y con máquinas desconectadas.
Allí la esperaban Murillo y otros 2 sujetos que no pertenecían al personal médico. Hombres con trajes caros pero sin identificación. Le ofrecieron dinero, mucho, todo lo que necesitaba para sacar adelante a su hija. A cambio, solo tenía que seguir cooperando. Cambiar registros, firmar papeles, actuar como si esos bebés nunca hubieran existido. Lucía aceptó, por miedo, por necesidad, por desesperación. Durante meses el hospital funcionó como fachada. Murillo tenía todo bajo control. Las madres, generalmente pobres o adictas, no tenían familiares que reclamaran. El sistema de salud estaba podrido. Nadie preguntaba demasiado. Los bebés eran sacados del hospital por salidas ocultas, disfrazados en bolsas de residuos médicos o incubadoras prestadas. Nadie los volvía a ver. Lucía se preguntaba qué les hacían. No se atrevía a preguntar, pero una vez, por error, recibió un archivo encriptado en su correo del hospital. Era una dirección de la dark web con un nombre raro, oblivion.mkt. Entró desde un cibercafé, usando un navegador Tor. Lo que encontró la hizo vomitar. Era un mercado, un catálogo. Bebés clasificados por peso, color de piel, edad gestacional. Algunos con etiquetas que decían entrenables, otros experimentales. No había nombres, solo precios, cientos de miles de dólares. En los comentarios, compradores hablaban de satisfacción garantizada y de potencial para imprinting completo. Uno incluso agradecía por el producto entregado vivo, como se prometió. Lucía huyó del lugar con los ojos enrojecidos. No podía seguir. Le dijo a Murillo que quería salirse, que ya había tenido suficiente. Él no dijo nada, solo le entregó un sobre. Dentro había fotos de su hija tomadas desde lejos, en distintas partes del día. Iba camino a la escuela, en el parque, incluso dormida en su habitación. Si tú caes, ella también, fue lo único que le dijo el doctor antes de marcharse. Desde ese momento, Lucía vivió en un infierno. Cada vez que entraba al hospital sentía que los pasillos la observaban. Cada bebé que lloraba la desgarraba por dentro, pero no podía escapar. Hasta que una mañana, agentes federales irrumpieron en el hospital. El operativo parecía aleatorio, pero no lo era. La habían delatado. Lucía fue arrestada. Interrogada durante horas, no negó nada, no podía. Mostró todo lo que sabía. Les habló de Murillo, del quirófano oculto, de los envíos clandestinos, de las IPs que se usaban para acceder a los foros. A cambio, pidió protección, no para ella, para su hija. La fiscalía no la encarceló. Le ofrecieron un trato. Tenía que seguir trabajando en el hospital, fingir que todo seguía igual, usar un micrófono oculto, llevar un registro interno de cada movimiento de Murillo. En teoría estaría protegida, pero en la práctica Lucía sabía que su vida ya no le pertenecía. Comenzó a usar doble ropa para esconder dispositivos. Se comunicaba con los agentes por mensajes encriptados. Dormía 2 horas por noche, siempre con un cuchillo bajo la almohada. Cada vez que entraba al hospital, miraba a su alrededor esperando que alguien la apuñalara por la espalda. Lo peor vino una noche. Recibió un mensaje desde un número desconocido. No era texto, era un video. En él aparecía su hija, dormida, atada a una camilla en un lugar que no reconocía. Una voz distorsionada le hablaba. «Sabemos lo que haces, sabemos que abriste la boca, el doctor no olvida». Lucía cayó de rodillas. Quiso gritar, pero no pudo. Llamó a los agentes, buscaron durante horas. Al final encontraron a la niña sana, dormida en su cama. Pero Lucía sabía que el mensaje no era una amenaza. Era una advertencia. A partir de ese momento las cosas se volvieron aún más oscuras. Murillo ya no actuaba solo. Parecía tener gente nueva a su alrededor. Algunos ni siquiera parecían humanos. Sus ojos eran vacíos, como pozos sin fondo. Lucía los veía moverse por los pasillos como sombras, siempre en silencio, como si no dejaran huella. Un día, creyó ver a uno de ellos en su casa, observando desde la ventana. Otro la siguió en el metro sin parpadear. Intentó huir, pidió asilo, denunció todo, pero el sistema era demasiado grande, demasiado podrido. Algunos agentes empezaron a desaparecer, otros fingían no conocerla, y un día su contacto principal en la fiscalía fue hallado muerto en su auto. Sobredosis, dijeron. Lucía sabía que era mentira. Ya no confiaba en nadie. Comenzó a dejar grabaciones en USBs escondidos, diarios de voz, detalles de todo lo que había vivido.
Nombres, fechas, descripciones. Los fue dejando en bibliotecas, baños públicos, estaciones de autobús. Si me pasa algo, que al menos alguien sepa la verdad, escribía en cada uno. Cada noche Lucía se acostaba esperando no despertar. Y entonces, ocurrió algo. Pero eso es lo que aún no estás listo para escuchar. Lucía sabía que el final estaba cerca. Su rostro era el de una mujer que ya había muerto, pero seguía moviéndose por instinto. En el hospital todos la miraban raro. Sabían que algo pasaba, pero nadie decía nada. El miedo se respiraba como gas invisible. Lo contaminaba todo. Cada noche revisaba 1000 veces las cerraduras de su casa. Había instalado cámaras, alarmas, cuchillos escondidos en cada habitación, pero sabía que no serviría de nada. Si ellos querían entrar, lo harían sin esfuerzo, y ni siquiera dejarían rastro, como siempre. Una madrugada recibió un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo una hoja impresa con un código QR. Lo escaneó desde un celular viejo sin conexión a su cuenta personal. La llevó a un sitio en la Deep Web al que nunca había entrado antes. No era un foro, ni un mercado. Era una transmisión en vivo. Lo que vio la paralizó. Era su hija. Estaba desnuda pero no herida. Sentada en el centro de una habitación blanca, estéril como un quirófano. Parecía drogada o dormida con los ojos abiertos. A su alrededor había siluetas con batas quirúrgicas. No hablaban, no se movían, solo estaban allí, mirándola. Lucía gritó, golpeó el teclado, lanzó el celular al suelo. Pero el stream no se detenía. Entonces apareció un chat lateral. Mensajes en inglés, alemán, japonés, ruso. Gente pujando, cifras absurdas. Virgin, clean specimen, full adoption or experimental rights. Starting bid, $2 million. No podía respirar. Se orinó encima. Gritó hasta que se le rompieron las cuerdas vocales. Llamó a la policía. Pero cuando llegaron, el sitio ya no existía. El celular se había formateado solo. Y la hija seguía en su cama, dormida, como si nada hubiese pasado. Pero Lucía sabía que no era ella. Había algo raro. Su hija ya no hablaba igual. Ya no la miraba a los ojos. Se sentaba en silencio durante horas, dibujando espirales. No reaccionaba al dolor ni al frío. Una vez, cuando Lucía la abrazó, le susurró con una voz que no era suya. Tú hablaste, y ahora los escuchas, ¿verdad? Esa noche Lucía se cortó las venas. Pero no murió. Despertó en el hospital, con Murillo mirándola desde una esquina. Llevaba su bata blanca, impecable, como siempre, pero sus ojos no tenían brillo, ni alma. Era como si el tiempo no pasara por él. No puedes irte todavía, Lucía, le dijo con voz monocorde. Tenemos trabajo pendiente. Intentó gritar, pero no pudo. Tenía la boca cosida con hilo quirúrgico, literalmente. Murillo se acercó con una tijera oxidada y cortó los puntos uno a uno sin anestesia. Lucía apenas podía ver por el dolor y la fiebre. Pero antes de desmayarse, alcanzó a escuchar algo que jamás olvidaría. No somos solo médicos, somos custodios. Y tu hija es el siguiente receptáculo. La palabra receptáculo se le quedó grabada en el cráneo. La repetía en sueños, en pesadillas. La veía escrita en paredes, en espejos, en sangre. Cuando logró escapar del hospital semanas después, no volvió a casa. Sabía que no tenía a dónde ir. Vagó por la ciudad como una sombra. Dormía en baños públicos, comía de la basura, no hablaba con nadie. Pero seguía grabando. Seguía dejando mensajes en USBs, en papel, en paredes de edificios abandonados. Hasta que un día alguien respondió. Fue un mensaje en una servilleta, dejada en un café donde solía esconderse. Decía, te estamos viendo, no estás loca, te creemos, te vamos a ayudar. Conéctate esta noche a las 3:33 a este canal, cradlebreaker.onion. Lucía obedeció. Usó una computadora robada desde un sótano donde dormía. Entró al canal. Lo que encontró fue distinto. No era una red de pedófilos ni un mercado negro. Era un colectivo, un grupo anónimo. Antiguos agentes, ex-hackers, enfermeros arrepentidos, padres que habían perdido a sus hijos. Gente que sabía lo que pasaba, que llevaba años documentándolo. Le mostraron mapas, nombres, rutas, códigos internos. En cada país había hospitales igual de podridos. Los doctores como Murillo no eran únicos, eran nodos, recolectores, surtidores de carne viva para algo mucho más grande. Según ellos, detrás del negocio de bebés robados no solo había millonarios enfermos. Había cultos, sectas,
Organizaciones que usaban a los niños no por placer, sino por ritual, por control, por transferencia. Hablaban de trasplantes de conciencia, de reencarnación asistida, de almas limpias para mentes viejas. Algunos de los bebés eran criados como cuerpos vacíos, listos para ser habitados por los más poderosos. Otros simplemente eran usados y descartados. Lucía no quería creerlo. Pero cuando uno de los miembros del colectivo le mostró una grabación de archivo, donde Murillo, 20 años más joven, decía las mismas palabras, con la misma voz, el mismo rostro, sin haber envejecido un día, entendió que ya no había vuelta atrás. Murillo no era un hombre, era un contenedor, una cáscara, uno de esos receptáculos que mencionaban, y si él aún caminaba, aún operaba, entonces su hija podía estar ya perdida. La invitaron a unirse a una misión. Iban a infiltrarse en una de las clínicas encubiertas, un centro subterráneo disfrazado de hospital rural donde, según los archivos, se realizaban las transferencias. Lucía aceptó, no por justicia, no por redención, sino porque necesitaba ver con sus propios ojos. Lo que encontraron allí era indescriptible. Habitaciones con cunas electrificadas, paredes llenas de huellas infantiles, frascos con ojos flotando, pizarras con horarios de reemplazo, cámaras de criogenia. Lo peor era la sala central, un quirófano circular, donde 10 bebés dormían conectados a máquinas. Encima de ellos, pantallas mostraban las caras de hombres ancianos conectados por cables. Uno de ellos era el presidente honorario de un banco internacional. Lucía cayó de rodillas, sin poder respirar. Pero antes de que pudieran huir, las alarmas sonaron. Los miembros del colectivo fueron masacrados, uno a uno, sin que Lucía pudiera hacer nada. Solo alcanzó a esconderse en un ducto de ventilación. Desde allí vio cómo Murillo entraba a la sala, acompañado por su hija. Pero su hija ya no era ella. La niña caminaba con seguridad, con mirada adulta. Se sentó en una silla y observó a Murillo con desprecio. «¿Este fue el recipiente anterior?», dijo con voz femenina, elegante, madura. Murillo asintió. La madre cooperó. «Fue útil». Lucía entendió en ese momento. No habían raptado a su hija. La habían usado para transportar a alguien más. Y ella, sin saberlo, había facilitado todo. Ese fue el momento exacto en que su mente colapsó. Se desmayó. Fue hallada días después en estado catatónico. Nadie creyó su historia. Dijeron que tenía psicosis inducida por trauma. La encerraron en un hospital psiquiátrico. Hoy Lucía sigue allí. No habla. No se mueve. Pero en las noches, cuando las enfermeras no la ven, escribe una palabra en la pared con sangre de sus encías. Receptáculo. Y junto a ella, cada madrugada a las 3:33, la cámara de vigilancia parpadea. Como si alguien la estuviera observando desde dentro. Había algo adictivo, no solo en la sustancia, sino en el proceso de conseguirla. Para Marcos, un joven de 23 años que vivía solo en las afueras de la ciudad, la adrenalina que sentía al comprar droga por la Deep Web era casi tan intensa como la que le provocaba el consumo. Todo comenzó como una simple curiosidad. Navegando por foros anónimos, leyó sobre mercados ocultos, sobre criptomonedas, sobre cómo burlar las redes de vigilancia y usar navegadores cifrados. Lo probó una vez, luego otra. Al poco tiempo ya hacía pedidos cada semana. No era un adicto en el sentido convencional. Al menos eso se decía. Tenía su trabajo como técnico en una tienda de computadoras, salía con amigos de vez en cuando, y su familia creía que estaba bien. Pero en las noches solitarias, cuando el insomnio lo mordía desde adentro y el mundo parecía un agujero sin sentido, él sabía exactamente qué página visitar, qué dosis pedir y con quién hablar. Su proveedor habitual era alguien que se hacía llamar Black Glove, un usuario con buena reputación dentro del mercado encriptado. Las entregas llegaban a través de sobres sin remitente, con empaques discretos y dosis perfectamente medidas. Marcos jamás tuvo un problema, hasta que un día recibió un mensaje distinto. Tengo algo especial. Producto nuevo, mejor, más puro, pero no puedo enviarlo por correo. Muy sensible. Si te interesa, podemos hacer un trato en persona, garantizo seguridad. Solo para clientes de confianza. Marcos sintió ese escalofrío que mezcla miedo y tentación. Había leído historias horribles de tratos fallidos, de policías encubiertos, de desapariciones.
pero también sabía que Black Glove tenía reputación, y el precio que ofrecía por esa mezcla especial era demasiado bueno para ignorarlo. A las pocas horas, aceptó. Le dieron coordenadas GPS, un lugar apartado, una vieja bodega abandonada a las afueras de la ciudad, entre caminos polvorientos y fábricas olvidadas. Marcos sintió una punzada de alerta al ver el sitio, pero su ansiedad lo empujaba con fuerza. Quería el trato, lo necesitaba. El día acordado se vistió con una sudadera negra y jeans. Guardó el dinero en efectivo dentro de un sobre y se dirigió al lugar manejando su viejo Honda. Al llegar, se estacionó frente a la bodega y miró alrededor. Silencio. Solo viento, chatarra oxidada y el crujido lejano de ramas secas. Esperó 5 minutos. Luego bajó del auto, con el corazón golpeando en el pecho. Tocó la puerta metálica de la bodega como le habían indicado. Nada. Silencio absoluto. Giró para volver al auto y fue entonces cuando lo emboscaron. 2 hombres encapuchados salieron de entre la maleza. Uno de ellos le apuntó con una pistola directo al rostro, mientras el otro lo empujaba contra la pared de concreto, revisándolo con rapidez. Marcos no alcanzó a gritar ni a correr. Sentía la boca seca, el estómago helado. Uno de los hombres le quitó el sobre del bolsillo y lo revisó. ¿Esto es todo?, preguntó con voz ronca. Sí, eso es todo, balbuceó Marcos. Yo solo vine por la droga. Black Glove dijo que... Un golpe seco en la mandíbula lo hizo caer de rodillas. El encapuchado no tenía intención de negociar. Lo golpeó de nuevo, esta vez con la culata del arma. Marcos sintió un sabor metálico en la boca, sangre. ¿Tú crees que esto es un juego, idiota?, dijo el otro hombre. Aquí no hay trato, no hay droga, solo tú y tu dinero. Marcos comenzó a temblar. Todo su cuerpo quería desaparecer, fundirse con el concreto. Había leído historias similares en foros de terror digital, pero pensó que eran exageraciones, que eso no pasaba en la vida real, que los estafadores existían, sí, pero no eran violentos. No así, no tan reales. Le amarraron las manos con cinta adhesiva y lo arrastraron dentro de la bodega. El lugar olía a humedad, a óxido, a encierro. No había luz más que la que se filtraba por una rendija rota en el techo. En el fondo vio una silla de metal. Lo empujaron hacia ella, lo sentaron a la fuerza y lo ataron con fuerza. Uno de los hombres sacó su celular y empezó a grabar. «Di tu nombre completo», ordenó. «¿Qué?» «Que lo digas». Marcos Herrera». «Di que eres un drogadicto, que compras por la Deep Web, que te atrapamos, que te arrepientes». «¿Qué es esto?», gimió Marcos. «¿Qué van a hacer conmigo?». Lo obligaron a hablar frente a la cámara. Le decían las frases y él las repetía entre sollozos. Sentía que la garganta se le cerraba. El miedo ya no era solo físico. Era un pánico existencial puro, corrosivo. Sabía que ese video podría acabar en cualquier parte. En su trabajo, con su familia, en las redes. O peor aún, en la misma Deep Web. Los hombres no hablaban mucho entre ellos. Actuaban como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Como si Marcos fuera solo otro número. Otra víctima fácil. Cuando terminaron de grabarlo, uno de ellos revisó su celular y dijo: «Ya lo subieron, a ver cuánto nos pagan esta vez». El otro soltó una risa seca. Siempre hay gente dispuesta a pagar por ver llorar a un drogadicto asustado. Marcos no entendía. ¿Quién pagaría por eso? ¿Qué clase de sitio era ese? Pero entonces lo entendió. No era solo una estafa, era una industria. Había caído en una red donde los criminales cazaban adictos ingenuos, grababan sus humillaciones y luego vendían ese material como contenido exclusivo en páginas ocultas, donde otros usuarios, ricos, enfermos, anónimos, pagaban por mirar, por burlarse, por sentir poder. Intentó resistirse, gritar, mover los brazos, pero lo golpearon de nuevo. Lo dejaron semi-inconsciente con el rostro hinchado y la nariz rota. Horas después recobró la conciencia. La bodega estaba en silencio. Los hombres se habían ido. Sus brazos aún estaban atados a la silla, pero uno de los nudos se había aflojado ligeramente. Con desesperación logró liberarse. Caminó tambaleante hasta su auto. Sus piernas temblaban, el rostro le ardía y su mente era un torbellino. Condujo sin mirar por dónde iba. Solo quería escapar. Llegar a su departamento. Cerrar la puerta, fingir que nada había pasado.
Pero esa noche, cuando abrió su laptop, encontró algo más. Había un correo, sin remitente, solo un enlace. Lo abrió por instinto, y entonces vio el video. Su rostro, su nombre, sus palabras, el miedo, todo. Debajo del video, cientos de comentarios, risas, burlas, emojis, y una frase que se repetía una y otra vez. La víctima número 48 de la serie Compradores Castigados. Pronto, la 49. Marcos cerró la laptop de golpe. El estómago le dio un vuelco. La respiración se le cortó. Todo su cuerpo temblaba. El video estaba publicado en un sitio alojado en una Red Onion, inaccesible para el usuario promedio. Pero alguien lo había encontrado, lo había subido y lo peor de todo, se estaba volviendo viral en ese mundo subterráneo. Ya no era solo una humillación. Era una marca, un rostro expuesto. Su rostro. Intentó cerrar las sesiones, borrar perfiles, eliminar datos, pero no servía de nada. El video no estaba en su poder, estaba distribuido en múltiples servidores. Cada intento de rastrearlo llevaba a túneles sin salida o a nuevas páginas aún más oscuras, con nombres perturbadores como Mercado de Vidas o Te lo mereces. En los días siguientes, Marcos dejó de ir al trabajo. No dormía. Apenas comía. Cada sonido en la calle lo hacía saltar. La paranoia se le metió en los huesos. Revisaba la cerradura 3, 4, 5 veces por noche. Ponía cintas sobre las cámaras del teléfono. Tapaba los espejos. Le hablaba al vacío. Escuchaba voces en su cabeza. Una noche recibió otro mensaje. Buen material, Marcos. ¿Estás listo para el segundo episodio? Abajo una dirección, muy distinta a la primera. Esta vez un edificio en ruinas en el centro de la ciudad. Y una nota final. Si no vienes, lo haremos con alguien que conoces. Adjunto al mensaje había una foto. Su hermana, saliendo del supermercado con su hijo, tomada desde lejos, en secreto. El terror ya no era solo para él. Intentó llamar a la policía, pero ¿qué diría? Que compraba drogas ilegales y que unos tipos de la Deep Web lo filmaron y lo amenazaban. Todo eso sin pruebas reales, sin rostros, sin nombres, sin IPs rastreables. Sería detenido o ridiculizado. Nadie le creería. Así que fue. La segunda vez no hubo golpe inicial. Lo estaban esperando. Una cámara ya grababa desde que llegó. Lo sentaron en una silla, esta vez frente a una mesa. Un hombre sin máscara con rostro afilado le habló con calma. Bienvenido al segundo acto. Te prometo que esta vez dolerá menos, si cooperas. Frente a Marcos colocaron una tableta. En la pantalla, su hermana sentada en el comedor de su casa con su hijo jugando cerca. Era una transmisión en vivo. Una cámara escondida, fácil. No nos subestimes, Marcos, ahora vamos a jugar. Tú haces lo que te decimos y ellos siguen respirando. A partir de ahí, todo se volvió una degradación lenta. Lo obligaron a leer guiones humillantes frente a la cámara, a consumir sustancias frente al lente, a gritar, a llorar. Cada acción era dirigida, cada reacción filmada, cada grito grabado. Los videos, supo después, se vendían como parte de un paquete llamado Castigo y Redención. Una serie donde los compradores de la Deep Web eran llevados al límite psicológico, obligados a realizar actos extremos frente a la audiencia de la red. Y esa audiencia pagaba miles de dólares, algunos por morbo, otros por poder, algunos solo por diversión. Cuando finalmente lo soltaron, Marcos ya no era el mismo. Había perdido peso, el brillo de los ojos y la noción del tiempo. Vivía encerrado, paranoico, asustado. No contestaba llamadas, no salía, no dormía. Sabía que lo vigilaban. Sentía que lo escuchaban incluso cuando no había nadie. Cualquier mensaje anónimo era una amenaza. Cualquier sombra, un espectador. Un mes después pensó en huir, tomar un bus, cambiar de nombre, abandonarlo todo. Pero antes de hacerlo abrió su laptop una última vez, por impulso, y ahí estaba. Un nuevo video, subido hace apenas una hora, su cara, otra vez. Pero no era una grabación de los anteriores, era nueva, de esa misma mañana, desde dentro de su casa. Desde la cámara del reloj digital que tenía junto a su cama, el título decía, Víctima número 48, el final se acerca. En la descripción una cuenta regresiva, 48 horas, y una frase final. No puedes escapar, nosotros te elegimos, el espectáculo no termina hasta que tú termines. Marcos corrió por el apartamento como un loco. Revisó cada rincón.
Y ahí lo vio. Una pequeña cámara escondida dentro del detector de humo. Otra dentro de una lámpara. Todas nuevas, todas activas, todas transmitiendo. Salió corriendo, bajó las escaleras, cruzó la calle, caminó por avenidas, por callejones. Buscaba huir, pero todo era inútil. Cada paso era observado, cada susurro grabado. Durante los 2 días siguientes estuvo desaparecido, hasta que alguien lo encontró en un cuarto de motel barato completamente enloquecido, murmurando en voz baja con las uñas destrozadas y los ojos inyectados en sangre. No recordaba su nombre. No hablaba con coherencia. Solo repetía una frase: ya me eligieron, ya me eligieron. Yo no existo, yo no existo. Fue internado en un hospital psiquiátrico. Su caso nunca llegó a los medios. No hubo denuncia oficial. Ningún familiar se atrevió a hablar. Y el video final de la serie, Compradores Castigados, simplemente desapareció de la red. O eso creyeron, porque semanas después apareció una nueva publicación en un foro oculto. Nuevo proyecto. Suscriptores voluntarios. Tú no compras, tú no vendes, tú solo miras. Pero tarde o temprano también te elegiremos a ti. Y al pie del mensaje, una lista de IPs, direcciones de quienes habían visto la serie completa, direcciones activas, incluyendo la tuya. En los últimos meses, la ciudad de Nuevo Laredo se vio envuelta en un misterio que nadie quería mencionar en voz alta, pero que a la vez circulaba en cada rincón oscuro, en cada susurro apresurado y en las redes sociales más clandestinas. Todo comenzó con la aparición de volantes, impresos de manera rudimentaria, con letras grandes y casi ilegibles en algunas partes, pegados en postes, paredes de edificios abandonados y lugares donde la luz apenas llegaba. Los mensajes prometían algo grotesco y aterrador. Se ofrece dinero a mujeres jóvenes por donar sus cuerpos para un restaurante caníbal, pago inmediato, anónimo, contacto en la Deep Web. Nadie podía creer lo que estaba leyendo, ni imaginar siquiera que algo así podría existir en pleno siglo XXI, en una ciudad fronteriza donde la violencia y la desaparición de personas ya eran una terrible rutina. Pero los rumores empezaron a multiplicarse, y con ellos, una serie de desapariciones que parecía imposible de ignorar. María, una joven universitaria, fue una de las primeras en notar esos volantes en su barrio. Ella misma, como muchas otras, estaba atravesando problemas económicos y la idea de ganar dinero fácil, por algo que no entendía del todo, le generó un miedo irracional pero también una extraña curiosidad. Las redes sociales se llenaron de debates. Algunos aseguraban que era un montaje, una broma macabra. Otros decían que era una advertencia o un mensaje de algún grupo criminal. Sin embargo, la realidad comenzó a mostrar su cara más cruel. En cuestión de semanas, 5 chicas jóvenes desaparecieron en la zona sin dejar rastro. No hubo denuncias oficiales, al menos ninguna que se haya investigado a fondo, pero las familias comenzaron a desesperarse. La policía, sobrepasada por tantos casos, no quiso relacionar esas desapariciones con los volantes, pero en las calles la paranoia crecía. Lo más inquietante de todo era lo que corría en los foros de la Deep Web. Usuarios anónimos compartían información que parecía sacada de una película de terror. Aseguraban que las chicas no solo eran secuestradas, sino que sus cuerpos eran vendidos y transportados clandestinamente a Estados Unidos, donde supuestamente se usaban en rituales satánicos o incluso en restaurantes secretos con menús que nadie debía conocer. Los testimonios que surgían eran fragmentos de conversaciones, archivos de audio distorsionados y fotos borrosas que nadie podía verificar. Una noche, un grupo de periodistas y activistas locales decidieron investigar por su cuenta. Usaron herramientas especiales para navegar la Deep Web y trataron de contactar a quienes supuestamente ofrecían esos servicios. La experiencia fue aterradora desde el primer momento. Los enlaces se abrían a sitios oscuros llenos de símbolos extraños, videos perturbadores y mensajes que parecían escritos con intención de intimidar. En uno de esos sitios, encontraron un foro privado al que solo se accedía con una contraseña. Después de varios intentos, lograron entrar y lo que vieron fue tan impactante como indescriptible. Había fotografías de mujeres desaparecidas, mapas de rutas de tráfico humano y listas de pedidos con cantidades específicas y nombres codificados. Algunos usuarios afirmaban ser clientes que buscaban carne humana para fines especiales,
El horror crecía con cada segundo que pasaban allí. Mientras tanto, las familias seguían esperando respuestas y la policía seguía sin actuar con contundencia. La comunidad comenzó a organizar vigilias nocturnas, y más personas reportaron la aparición de nuevos volantes en diferentes zonas de la ciudad, lo que sugería que la red criminal estaba creciendo o, peor aún, extendiéndose a otros lugares. El eco de esas desapariciones llegó incluso a activistas internacionales, quienes intentaron presionar a las autoridades mexicanas para que investigaran a fondo. Pero la oscuridad parecía cubrirlo todo, como si un muro invisible protegiera a los culpables. En este contexto, una joven llamada Daniela decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Ella había visto uno de esos volantes en la calle y sabía que una de sus amigas, Laura, había desaparecido hacía apenas unos días. Sin miedo y con una determinación casi suicida, comenzó a adentrarse en la Deep Web por sí misma, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a encontrar a Laura y a las otras chicas. Las noches se convirtieron en largas sesiones frente a la pantalla, navegando por páginas llenas de códigos, mensajes cifrados y chats donde se intercambiaban datos crípticos. Daniela descubrió que el asunto era aún más siniestro de lo que imaginaba. No solo había una red de tráfico humano, sino que también existía una estructura jerárquica con roles definidos, desde los que secuestraban hasta los que comercializaban y los que organizaban los rituales en Estados Unidos. Además, encontró videos clandestinos con grabaciones perturbadoras, cuerpos amarrados, escenas en habitaciones donde se realizaban sacrificios o rituales extraños, todo acompañado de sonidos inquietantes y cánticos en idiomas que ni siquiera pudo identificar. Lo peor era la sensación de estar siendo observada, como si la propia red supiera que alguien indagaba y estuviera vigilando cada movimiento. Una noche, mientras intentaba descifrar un mensaje oculto, Daniela recibió una notificación extraña. Una invitación a un chat privado. La cuenta que la contactó tenía un nombre codificado, sin avatar ni información alguna. La invitación decía simplemente: sabemos qué buscas. Si quieres respuestas, sigue las instrucciones. Pero cuidado, no todos sobreviven al camino. El terror comenzó a calar hondo en su corazón, pero también una mezcla de adrenalina y coraje que la impulsó a continuar. En ese momento no podía imaginar que ese simple mensaje sería el inicio de una serie de eventos que pondrían en peligro no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Mientras tanto, en las calles de Nuevo Laredo, más volantes seguían apareciendo. Más chicas desaparecían sin explicación. La desesperación y el miedo se apoderaban de la ciudad, y en el fondo, una verdad macabra se ocultaba en las sombras de la Deep Web y en los rincones más oscuros de la frontera. Daniela, a pesar del miedo que la consumía, decidió aceptar la invitación del chat privado. El mensaje que recibió indicaba que debía seguir una serie de pasos para descubrir la verdad y rescatar a Laura y las demás desaparecidas. La primera instrucción fue simple pero desconcertante: acudir esa misma noche a un punto específico en las afueras de la ciudad, un viejo almacén abandonado cerca de la frontera. Con el corazón latiendo acelerado y la mente en mil pensamientos, Daniela se preparó. No dijo a nadie a dónde iba. Sabía que estaba entrando a un juego peligroso, pero su necesidad de respuestas y justicia era más fuerte. Esa noche, mientras la luna apenas iluminaba el camino, llegó al lugar señalado. El aire estaba pesado, cargado con un olor a humedad y a algo indescriptiblemente podrido. En el interior del almacén, la penumbra era absoluta. Daniela encendió la linterna de su celular, iluminando pilas de cajas, cadenas oxidadas y manchas oscuras en el suelo. De repente escuchó un leve susurro. Una voz femenina, débil y casi inaudible. Siguiendo el sonido, encontró a una joven encadenada en un rincón. Era Laura. El reencuentro fue breve y lleno de lágrimas. Laura le contó que había sido secuestrada tras responder a uno de los volantes y llevada a un lugar oculto donde otros cuerpos eran retenidos. La joven narró escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Rituales macabros, gente con túnicas negras, sacrificios y la terrible verdad detrás del restaurante caníbal. No era solo una leyenda urbana, sino una red de tráfico humano con fines ritualísticos y consumo secreto entre círculos muy poderosos. Pero antes de que pudieran planear una huida, un grupo de hombres encapuchados irrumpió en el lugar. Daniela y Laura fueron capturadas.
Fue entonces cuando Daniela entendió que el mensaje en la Deep Web no era una invitación a la verdad, sino una trampa mortal. Los hombres las llevaron a un lugar aún más oscuro, un sótano donde se realizaban los ritos y el comercio. Allí, en medio de sombras y luces intermitentes, vio rostros familiares, gente que nunca imaginaría involucrada en semejante horror. Los secuestradores, lejos de ser simples criminales, formaban parte de una red internacional que operaba con impunidad, utilizando la frontera como punto de cruce para transportar cuerpos y sostener una economía secreta y aberrante. Cuando todo parecía perdido, Daniela logró liberar a Laura con la ayuda de un descuido de sus captores. Corrieron por los pasillos esquivando a los guardianes, y finalmente, tras un forcejeo desesperado, lograron salir del sótano hacia la luz de la madrugada. Con las primeras luces, encontraron ayuda en un pequeño pueblo cercano. La policía local, aunque escéptica al principio, no pudo ignorar la evidencia que Daniela y Laura llevaban: fotos, videos y testimonios grabados en secreto. Poco a poco se inició una investigación que sacó a la luz la red criminal. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Mientras la justicia empezó a actuar, la Deep Web seguía activa, y los volantes seguían apareciendo en otras ciudades, señalando que la red no era un caso aislado, sino parte de un mal que seguía creciendo. Daniela, aunque marcada por la experiencia, se convirtió en una activista incansable, denunciando las atrocidades y educando a jóvenes para no caer en trampas similares. Pero en las noches, cuando el silencio se apodera de la ciudad, todavía siente la presencia oscura de aquellos que operan en las sombras, recordándole que el horror nunca se va del todo. En el corazón de la ciudad, bajo la fría luz de un invierno gris, un joven estudiante de odontología llamado Mauricio atravesaba sus días consumido por la obsesión de perfeccionar su técnica. Las clases y prácticas oficiales en la universidad se le quedaban cortas. Sentía que su futuro se desvanecía entre teorías y modelos de plástico. Él necesitaba algo real, algo tangible, que le diera confianza para enfrentar sus exámenes y algún día a sus futuros pacientes. Una noche, en medio de la soledad de su pequeño departamento, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas y el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Mauricio se aventuró a explorar un mundo oculto bajo capas de cifrado y secretos, la Dark Web. Sabía que allí podía encontrar todo tipo de objetos y materiales prohibidos, de origen dudoso y a precios irrisorios. Lo que él buscaba eran dientes humanos, piezas reales que le permitieran practicar con la precisión que ningún diente artificial podría ofrecer. Navegó entre enlaces oscuros, foros escondidos y mercados clandestinos, hasta que encontró un vendedor que prometía dientes auténticos, perfectos para odontología, frescos y en lotes variados. Las fotografías mostraban fragmentos dentales relucientes como pequeños trofeos. Sin dudar, Mauricio pagó con bitcoins y esperó ansioso la llegada de su paquete. Cuando finalmente llegó, lo hizo envuelto en un papel marrón que parecía esconder secretos más profundos que el propio mundo virtual del que provenía. Mauricio abrió la caja con cuidado. El olor a humedad y algo metálico lo golpeó de inmediato. Dentro, varios dientes, algunos completos, otros fragmentados, estaban organizados con un cuidado casi obsesivo. Para él eran herramientas, la llave para desbloquear su futuro profesional. Durante días trabajó incansablemente, tallando, moldeando, practicando cada técnica con fervor. Sin embargo, poco a poco empezó a notar algo extraño. En sus sueños, una sensación inquietante lo perseguía. Imágenes de cuerpos pálidos, ojos vacíos, y esos mismos dientes, ahora incrustados en mandíbulas que parecían susurrar en un idioma olvidado. Un día, mientras investigaba sobre el origen de su mercancía, Mauricio encontró un foro en el que varios usuarios hablaban en voz baja sobre un proveedor que robaba restos de cementerios y morgues para venderlos en la Dark Web. Según relatos que se entremezclaban con leyendas urbanas, esos dientes provenían de cadáveres desenterrados en la noche, de cuerpos abandonados sin nombre ni memoria, que no encontraron descanso ni en la muerte. El estudiante, horrorizado, buscó más información y descubrió una serie de casos en la ciudad: desapariciones inexplicables, robos en cementerios y morgues, personas que aseguraban haber visto sombras y escuchado lamentos cerca de las tumbas durante la madrugada.
El vínculo era demasiado evidente para ser ignorado. A medida que Mauricio indagaba, comenzó a sentir que algo lo observaba. En su habitación, los dientes parecían moverse sutilmente cuando no los miraba, como si quisieran escapar de la caja. En las noches, un frío glacial lo envolvía, y ecos apagados reverberaban en las paredes, como murmullos provenientes de la morgue misma. Un sentimiento de culpa empezó a devorarlo, mezclándose con el miedo creciente. Los dientes, que al principio fueron solo herramientas, se convirtieron en símbolos de una injusticia y un sacrilegio que lo superaban. Decidió entonces enterrarlos lejos, en un terreno baldío donde nadie podría hallarlos jamás, prometiéndose a sí mismo nunca más cruzar las fronteras prohibidas de la Dark Web. Pero la sombra que se había aferrado a él no se disipó con la tierra. Las noches siguientes, Mauricio despertaba con la sensación de que alguien, o algo, raspaba sus muelas, reclamando lo que era suyo. Los sueños se volvieron pesadillas vívidas, con gritos ahogados y sonrisas sin carne, y la imagen recurrente de una morgue oscura, donde los muertos abrían la boca para mostrar sus dientes, brillantes y afilados como cuchillas. Cada día, la culpa lo consumía más, y la delgada línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. La pregunta que lo atormentaba no era solo sobre la procedencia de aquellos dientes, sino sobre el precio que tendría que pagar por haberlos tomado. El pacto no verbalizado que había hecho con la oscuridad de la morgue comenzaba a cobrar su tributo. Mauricio comenzó a evitar la luz del sol, a cerrar ventanas y puertas con llave, temeroso de que alguna sombra se colara. En la universidad, sus profesores notaron su cambio. Sus ojos apagados, su piel pálida, y un temblor inquietante en sus manos que antes eran tan firmes. Nadie podía saber lo que él había desatado, el secreto oscuro que le había sido confiado por la muerte misma. Mientras tanto, en la ciudad, extraños rumores circulaban sobre un joven que se había internado en la locura tras comprar piezas macabras en la Dark Web. Algunos decían que aún se le podía escuchar aullar en su departamento durante la madrugada, como si luchara contra fuerzas invisibles que buscaban devorarlo desde dentro. Mauricio, por su parte, comenzó a hacer marcas en las paredes de su habitación, símbolos que había encontrado en antiguos textos sobre rituales y pactos, intentando contener el mal que sentía crecer a su alrededor. Cada marca, cada oración murmurada, era una barrera frágil ante la tormenta que había desatado al usar aquellos dientes. La conexión con la morgue era más fuerte de lo que él imaginaba. Una noche, en un momento de lucidez, recordó que en uno de los documentos que leyó había una advertencia. Los restos de los muertos no pueden ser usados sin su consentimiento. El más mínimo acto de profanación despierta a los guardianes que protegen el silencio eterno. Aterrorizado, Mauricio comprendió que lo que había comprado no eran simples dientes, sino fragmentos de almas inquietas, pedazos de cuerpos que aún clamaban por justicia o descanso. La morgue, ese lugar frío y oscuro, no solo guardaba cadáveres, guardaba secretos, vigilancias y quizás un oscuro juramento entre los vivos y los muertos. Su mente empezó a desmoronarse bajo el peso de la culpa y el miedo. En sus sueños, la morgue se transformaba en un laberinto sin salida, donde cientos de mandíbulas se abrían en un coro silencioso, mostrando dientes afilados y carcomidos, como cuchillas listas para desgarrar el velo entre la vida y la muerte. Mauricio ya no sabía distinguir si estaba despierto o sumergido en un infierno personal. Cada sonido, cada sombra, le recordaba el precio que pagaba por traspasar las fronteras prohibidas de la Dark Web. La caja con los dientes enterrada en la tierra parecía una promesa rota, una trampa que no podía cerrar. Mientras tanto, en las calles, un rumor oscuro comenzaba a crecer, que aquellos dientes malditos no solo eran piezas de cadáveres, sino que portaban una maldición, una condena que se transmitía a quien osara poseerlos, que la morgue misma cobraba venganza a través de sus fragmentos, y que nadie podía escapar de su alcance una vez tocados. Y así, la historia de Mauricio, el estudiante que buscaba perfección, se convertía en una advertencia sombría para todos los curiosos que se atrevieran a adentrarse en el abismo digital de la Dark Web, donde los secretos no solo se venden, sino que acechan en la penumbra, esperando despertar. Después de días de noches, sin dormir, con la mente al borde del colapso, Mauricio decidió que no podía seguir huyendo ni negando lo que había provocado.
La culpa, el miedo y las voces persistentes lo habían consumido. Sabía que debía enfrentarlo, de una manera u otra. Recordó un viejo cementerio abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar olvidado incluso para los vivos, donde se decía que la morgue había depositado restos que no tenían nombre ni tumba. Ese sería el sitio donde intentaría hacer las paces, donde intentaría devolver lo que nunca debió haber poseído. Con las manos temblorosas, preparó una mochila con herramientas, símbolos de protección y un pequeño libro que encontró en la red, sobre rituales para apaciguar espíritus inquietos. Se adentró en la noche, con la caja vacía pero con el peso invisible de la condena sobre sus hombros. Al llegar al cementerio, la neblina cubría las tumbas como una sábana gris. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de sus pasos sobre hojas secas y tierra mojada. Mauricio buscó un lugar apartado, cavó con dificultad y colocó la caja en la tierra, cubriéndola con cuidado. Entonces comenzó a recitar las palabras del ritual, pidiendo perdón, pidiendo que los espíritus encontraran descanso. Pero justo cuando terminó la última frase, un viento helado recorrió el lugar y una risa baja, gutural, emergió de las sombras. Mauricio sintió como la tierra temblaba bajo sus pies, y la figura espectral de una mujer, con ojos huecos y una boca torcida en una sonrisa macabra, apareció frente a él. ¿Crees que con un ritual barato podrás borrar lo que hiciste?, susurró la figura, mientras alrededor comenzaron a surgir otras sombras. Espectros de cuerpos sin descanso, con bocas abiertas y dientes amarillentos que parecían afilados cuchillos. Mauricio intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El terror lo paralizaba. Escuchó el susurro de cientos de voces. Devuelve lo que nos pertenece. Respeta la muerte. Entonces, de repente, la tierra bajo la caja se abrió, y una mano esquelética emergió, agarrando la madera con fuerza. La caja cayó al suelo, rebotando y abriendo sus bordes, liberando los dientes que, como pequeños demonios, comenzaron a girar en el aire alrededor de Mauricio, emitiendo un sonido chirriante, un crujido que penetraba los huesos. La figura espectral se acercó, y con un gesto terrible señaló al joven: «Tú has profanado lo sagrado. Ahora pagarás con tu carne, con tu alma». Mauricio sintió un dolor punzante en la boca, como si sus propios dientes se quebraran y ardieran. Intentó gritar, pero solo salió un susurro. Las sombras lo rodearon y lo absorbieron, y en ese instante, la morgue volvió a estar en silencio. A la mañana siguiente encontraron su departamento vacío, con las paredes marcadas por símbolos extraños y un frío insoportable que nadie pudo explicar. Mauricio desapareció sin dejar rastro, y la caja vacía de dientes quedó olvidada en la tierra húmeda del cementerio. Pero la leyenda comenzó a correr. Dicen que, en noches de luna nueva, se escuchan risas y crujidos provenientes de la morgue abandonada, y que los dientes de los muertos, en manos equivocadas, no solo llevan la muerte física, sino la condena eterna. El estudiante que buscó la perfección terminó pagando el precio más alto por cruzar los límites entre los vivos y los muertos, entre la curiosidad y el respeto, en el oscuro submundo de la Dark Web.